Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora, mirando a la respuesta de Donald Trump al golpe de China, pendientes también de la situación en torno a Ucrania, con voces que le piden al presidente de Estados Unidos que sea más duro con Vladimir Putin en un momento en el que hemos vivido un ataque masivo en Kursk y también hay negociaciones por la seguridad del Mar Negro en torno a Reino Unido, Francia y Ucrania. Enseguida les contamos estas cuestiones, pendientes también de las conversaciones nucleares en Irán, pero el foco está puesto en la última hora. Empezamos contándoles que OpenAI está trabajando en su propia red social X, es lo que apunta The Verge, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto. Aunque el proyecto todavía se encuentra en sus primeras etapas, han informado de que existe un prototipo interno centrado en la generación de imágenes de ChatGPT que cuenta con un feed social. El director ejecutivo, Sam Altman, ha estado solicitando en privado la opinión de personas externas sobre el proyecto según este medio. No está claro si el plan de OpenAI es lanzar la red social como una aplicación independiente o integrarla en ChatGPT, ya que se convirtió en la aplicación más descargada a nivel mundial el mes pasado. Un portavoz de OpenAI no respondió a tiempo para la publicación de The Verge. El lanzamiento de una red social en ChatGPT o en torno a ella posiblemente intensificaría la ya encarnizada rivalidad de Sam Altman con Elon Musk en febrero, después de que Musk hiciera una oferta no solicitada para comprar OpenAI por 97.400 millones de dólares. Altman respondió: no gracias, pero compraremos Twitter por 9.740 millones si quieres. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido a la decisión de China de detener las entregas de aviones Boeing, vinculándola a una escalada más amplia en la guerra comercial en curso, que ha visto a Washington imponer aranceles de hasta el 145% a los productos chinos. Beijing también ha ordenado a las aerolíneas nacionales que dejen de adquirir equipos y componentes de aviación de fabricantes estadounidenses, en lo que Trump calificó como una medida de represalia. Al recordar su primer mandato, Trump destacaba el supuesto patrón de Beijing de atacar a industrias estadounidenses clave durante las disputas comerciales. Puso como ejemplo a los agricultores estadounidenses. Volviendo al presente, acusó a China de utilizar una táctica similar a retirarse del acuerdo con Boeing. Decía, curiosamente, acaban de renunciar al gran acuerdo con Boeing, afirmando que no tomarán posesión de los aviones que se han comprometido plenamente. Es lo que publicaba Trump en Truth Social, argumentando que la postura del gigante asiático refleja su falta de respeto hacia la administración de Joe Biden. Precisamente en este sentido hablaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sacaba pecho, dice que Estados Unidos es la mayor potencia económica del mundo, pero que deben ser inteligentes. Habla de la reunión de Xi Jinping, de este viaje por Vietnam, por Malasia. Dice que están intentando fastidiar a Estados Unidos. Escuchen el mensaje de Trump. We're the greatest economic power in the world if we're smart. If we're not smart, we're going to hurt our country very badly. We lost with China over the Biden years trillions of dollars on trade, trillions of dollars. And he let them fleece us. And we can't do that anymore. And you know what? I don't blame China at all. I don't blame President Xi. I like him. He likes me. I mean, you know, who knows? Who the hell cares? Do you have any updates on? But you know what? What? Do you have any updates with talks with China? No, let me just tell you this. I don't blame China. I don't blame Vietnam. I see their meeting today. Is that wonderful? That's a lovely meeting. The meeting, like trying to figure out how do we screw the United States of America. Don't forget, the European Union was formed to do just that. The European Union was formed to hurt the United States and on trade. And they get us on NATO because they don't pay. Mirando a las declaraciones de Donald Trump, ponemos el foco también en últimas horas. Según Bloomberg, la administración Trump planea reforzar las sanciones contra Rusia. Según el periódico, esta opción se estaría considerando si el presidente de Estados Unidos considera que Rusia no está interesada en resolver el conflicto en Ucrania. El entorno de Trump aconseja al presidente de Estados Unidos que adopte una postura más firme contra Rusia. Afirman que el líder estadounidense debería ser cauteloso al comunicarse con el presidente ruso Vladimir Putin. La falta de avances en la resolución de la crisis de Ucrania ha radicalizado a algunos funcionarios del equipo de Trump. Hay personas en el entorno del presidente que le aconsejan ser más escépticos respecto a Rusia y no tener miedo de presionarla. En particular, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, comparten esta postura. Sin embargo, la publicación señala que Trump sigue escuchando más a su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien participa en el proceso de negociación
sobre Ucrania. El diplomático afirma que Moscú está lista para iniciar conversaciones de paz. En este sentido, miramos a las declaraciones de Donald Trump. Cargaba en las últimas horas contra Volodymyr Zelensky. Le decía que no puede meterse con un país que es 20 veces más grande. Escuchen a Donald Trump. Oh, I don't know. He's always looking to purchase missiles. You know, he's against. Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war, right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size, and then hope that people give you some missiles. Les contamos además que, según se informa, Estados Unidos ha informado a sus aliados del G7 que no apoyará una declaración conjunta que condene el ataque con misiles de Rusia a la ciudad ucraniana de Sumi, que mató a 35 personas. Fuentes de Bloomberg, familiarizadas con la correspondencia diplomática, informaron que la administración de Estados Unidos dijo a sus socios del G7 que no podía firmar la declaración condenando el ataque porque estaba trabajando para preservar el espacio para negociar la paz. Canadá, que actualmente ocupa la presidencia del G7, informó a los Estados miembros que sin el apoyo de Estados Unidos no se podría emitir una declaración conjunta, es lo que apuntaban fuentes de Bloomberg. La declaración propuesta habría descrito el ataque de Sumi como una prueba más de que Rusia está decidida a prolongar la guerra. A pesar de la declaración bloqueada del G7, casi 50 países de organizaciones internacionales han expresado su apoyo a Ucrania, según el presidente Volodymyr Zelensky. Volvemos a hablar del presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha prometido que resolverá el problema del programa nuclear iraní, para lo que no descarta recurrir a la vía militar con el objetivo de impedir que Teherán tenga armas nucleares. Decía, son gente radicalizada y no pueden tener un arma nuclear. A ser interrogado sobre si eso incluye o no un ataque contra instalaciones nucleares, Trump respondía con un por supuesto que sí. We have another meeting scheduled next Saturday. I said, that's a long time. You know, that's a long time. So I think they might be tapping us along. But Iran has to get rid of the concept of a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. He can't have a nuclear weapon. Nobody can have. We can't have anybody having nuclear weapons, you know? We can't have nuclear weapons. And I think they're tapping us along because we're so used to dealing with stupid people in this country. And I had Iran perfect. You had no attacks. You would have never had October 7th. In Israel, the attack by Hamas, because Iran was broke. They were stone cold broke when I was president. And I don't want to do it. I want them to be a rich, great nation. The only thing is, one thing, simple. It's really simple. They can't have a nuclear weapon. And they got to go fast because they're fairly close to having one. And they're not going to have one. And if we have to do something very harsh, we'll do it. And I'm not doing it for us. I'm doing it for the world. And these are radicalized people, and they cannot have a nuclear weapon. Donald Trump, que además dijo en una nueva entrevista que considera deportar a lo que llamó criminales locales, ciudadanos de Estados Unidos, a El Salvador, una propuesta que los expertos legales dicen que sería inconstitucional. En declaraciones a Fox News, Trump ha descrito a los delincuentes violentos como los de aquí. Dijo, queremos hacerlo, me encantaría hacerlo. La entrevista se emitirá íntegramente en el día de hoy. Trump también planteaba la idea durante la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a la Casa Blanca este lunes. Todavía la Casa Blanca no ha respondido a solicitudes de comentarios, pero Donald Trump está estudiando deportar ciudadanos de Estados Unidos a El Salvador. Además, les contamos que una franja de tierra federal a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México está siendo transferida al Departamento de Defensa, lo que potencialmente permitiría al ejército tratarla como parte de una base militar y detener a intrusos, incluidos migrantes. Es lo que dijeron funcionarios de Estados Unidos a Associated Press. El plan de la administración Trump pretende eludir una ley federal que prohíbe a las tropas participar en la aplicación de la ley nacional. Bajo esta configuración, las tropas podrían argumentar que simplemente están protegiendo propiedad militar. El Pentágono todavía está revisando esta propuesta, que según expertos legales podría enfrentar desafíos judiciales por sus implicaciones constitucionales.
También miramos al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha asegurado que la mayoría de países europeos no tienen ejércitos que les puedan ofrecer una defensa razonable en caso de conflicto, en un nuevo llamamiento para incrementar el gasto en defensa, con el que quiere insistir en que Europa no puede estar subsidiada por el país norteamericano en términos militares. Vance ha dado por hecho que en Europa ya no existen los ejércitos vibrantes de antaño que al menos pudiesen defender su territorio, salvo unas pocas excepciones. Citaba a Reino Unido, Francia y Polonia. Decía, son las excepciones que confirman la regla que los líderes europeos han invertido drásticamente poco en seguridad. Decía Vance que esto tiene que cambiar. Es una de las voces cercanas a Trump que a lo largo de los últimos meses ha reclamado a los países socios de la OTAN que eleven el gasto en defensa. Trump incluso ha planteado elevar estas inversiones hasta alcanzar el 5% del PIB. Un J.D. Vance que además ha respondido a la crítica contra la administración del presidente Donald Trump sobre sus relaciones cálidas con Rusia expresadas por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Decía Vance, creo que es un poco absurdo que Zelensky le diga al gobierno de Estados Unidos que actualmente está manteniendo a todo su gobierno y su esfuerzo bélico, que de alguna manera estamos del lado de los rusos, es lo que apuntaba en una entrevista, agregando que esta retórica ciertamente no es productiva. Al mismo tiempo argumentaba que para poner fin al conflicto, el mediador, en este caso Estados Unidos, debe comprender los objetivos estratégicos de ambas partes, lo que no significa la demostración de apoyo. Decía Vance, si quieres acabar con el conflicto, tienes que intentar comprender dónde ven sus objetivos estratégicos, tanto los rusos como los ucranianos. Eso no significa que apoyes moralmente la causa rusa, pero tienes que intentar comprender cuáles son sus líneas rojas estratégicas, del mismo modo que tienes que intentar comprender qué intentan sacar los ucranianos del conflicto. Así respondía Vance a las acusaciones de Zelensky. También les contamos que uno de los principales funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos ha instado a los aliados europeos a elegir entre continuar la asociación con la compañía estadounidense de comunicación satelital Starlink o cambiarse a una alternativa China. Decía, si Europa tiene su propia constelación de satélites, genial, pero en general creo que Europa está un poco atrapada entre Estados Unidos y China y es hora de tomar una decisión. Es lo que apuntaba Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, citado por Financial Times, en un contexto en que varios estados y empresas de Europa dudan de que Starlink, propiedad de Elon Musk, sea un socio confiable después de que Washington amenazara con cortar los servicios a Ucrania y desatara una guerra comercial contra China. Carr ha manifestado que las democracias occidentales aliadas deben concentrarse en el verdadero fantasma de largo plazo, el ascenso del Partido Comunista Chino. Por su parte, Japón va a iniciar negociaciones arancelarias formales con Estados Unidos con el objetivo de obtener resultados rápidos y una desmantelación total de los aranceles recíprocos propuestos por Donald Trump. Es lo que apunta el alto funcionario comercial. Hizo hincapié en la urgencia, citando el impacto perjudicial de los aranceles, incluido un impuesto del 25% sobre automóviles, acero y aluminio a las empresas japonesas. Japón, por cierto, es uno de los primeros en iniciar conversaciones después de que Trump detuviera la nueva hora arancelaria la semana pasada. Kazawa destacó el deseo de Japón de ayudar a Estados Unidos a alcanzar sus objetivos mediante la cooperación económica en lugar de aranceles, aprovechando su condición de mayor inversor en Estados Unidos. También indicaba que los asuntos cambiarios serían gestionados por separado por los funcionarios de finanzas. También hablamos del enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, ha dicho este lunes que Vladimir Putin se mostró favorable a un acuerdo de paz permanente con Ucrania durante la reunión que mantuvieron el pasado viernes en San Petersburgo, su tercer encuentro desde que Trump regresara a la Casa Blanca. En una entrevista en Fox News, Witkoff afirmó que ve emerger un acuerdo de paz. Decía, la petición de Putin es conseguir una paz permanente aquí. Nos tomó un tiempo llegar a este punto, pero creo que podemos estar a las puertas de algo que sería muy importante para el mundo. Witkoff explicó que durante la negociación también abordaron posibles acuerdos empresariales entre Estados Unidos y Rusia. Decía, creo que hay una opción de remodelar la relación Rusia-Estados Unidos a través de algunas oportunidades comerciales muy atractivas que creo que darán estabilidad real a la región. El Kremlin, por su parte, dice que no hay un esquema claro de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania, pero que hay voluntad política para avanzar en esa dirección. Dmitry Peskov decía que los contactos con Estados Unidos fueron positivos y útiles. Sin embargo, se negaba a dar un cronograma para un posible acuerdo
de paz. El Kremlin informó este martes que actualmente no existe un acuerdo claro entre Estados Unidos y Rusia respecto a Ucrania. Sin embargo, indicó que existe voluntad política para avanzar hacia un posible acuerdo. El portavoz del Kremlin afirmó que las interacciones con Estados Unidos han sido positivas, pero se abstuvo de ofrecer un plazo específico para un acuerdo de paz. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin mantiene en pie la tregua energética de 30 días que fue acordada con Estados Unidos, según informaba hoy el Kremlin. Dmitry Peskov dice que la orden impartida por el comandante supremo hace un mes es cumplida por sus militares, es lo que apuntaba el portavoz del Kremlin en su rueda de prensa telefónica diaria. Al mismo tiempo, Peskov admitió desconocer si la moratoria vence en la medianoche de 16 de abril o al día siguiente. Decía: tengo que precisarlo y recibir la información correspondiente de la entidad militar. En este sentido, hablaba también el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Tiende la mano a Donald Trump. Dice que están llevando a cabo un diálogo adulto. Отношения непросто, тем более, что искреннее желание, а мы видим, что оно искреннее, президента Трампа и его команды перейти к нормальности, оно после некой оторопи, которая охватила элиты в Вашингтоне, в том числе не только демократические, но и часть республиканцев, после некоторой оторопи оно сейчас начинает вызывать сопротивление, подспудное, готовят какие-то ходы через лоббистов, через средства массовой информации. Мы читаем об этом, да, собственно, это так и не скрывается, не делается из этого никакого секрета. Хотят не допустить того, чтобы президент Трамп отношения с Россией наладил по-взрослому, как это положено, между двумя великими державами, да и, в общем-то, как это должно быть между двумя. Mientras tanto, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, ha declarado que Polonia, Estonia, Letonia y Lituania sufrirán los primeros en caso de una agresión de la OTAN contra Rusia o Bielorrusia, aunque se causará daño a toda la alianza. Afirmaba que Polonia no comprende que sus actividades militares cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia contribuyen a la aguda situación de seguridad en Europa. Naryshkin repitió que los objetivos de Rusia en la guerra en Ucrania siguen siendo inalterados. Incluyen la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania y el reconocimiento de las fronteras actuales de Rusia, incluidas las regiones ucranianas anexadas. Acusó al gobierno ucraniano de perpetuar la guerra para mantenerse en el poder y evitar rendir cuentas sobre sus decisiones criminales. Mientras tanto, también miramos a la respuesta de Rusia a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que debe ser destituida de su cargo y llevada ante un tribunal internacional de la ONU. Esto es lo que apuntaba el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, en su canal de Telegram. Decía que ha lanzado un ultimátum no solo a los países de la Unión Europea, sino también a los candidatos que debaten cuestiones de adhesión a la Unión Europea, exigiéndoles que se abstengan de visitar su país en la celebración del 80 aniversario de la Gran Victoria. La declaración de Kallas, dice, es una falta de respeto a la memoria de quienes se sacrificaron para salvar al mundo. Kallas debe ser destituida y entregada al Tribunal Internacional de la ONU. Mientras tanto, en Ucrania, Zelensky ha confirmado este martes en su rueda de prensa junto a Mark Rutte que una delegación ucraniana está reunida en Turquía para abordar la opción de desplegar militares extranjeros para garantizar la seguridad en el Mar Negro. Decía Zelensky, la presencia de nuestros socios occidentales en el cielo, el mar, en tierra, de eso se trata la coalición de voluntarios. Hemos tenido reuniones en París, en Londres, en Bruselas y hay una reunión en Turquía. El presidente ucraniano agregaba que una de las cuestiones que se están tratando es la opción de desplegar un contingente en el mar. Decía, consideramos que Turquía puede ocupar un lugar importante en las futuras garantías de seguridad marítimas. Mientras tanto, autoridades rusas han denunciado un ataque en la región rusa de Kursk con decenas de aviones no tripulados que ha dejado a una anciana fallecida, ha herido a 9 personas y ha provocado incendios en varios edificios de la región. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado datos sobre 109 drones que fueron derribados sobre la región. Decía, Kursk ha sido objeto de un ataque enemigo masivo durante la noche. Desafortunadamente, una mujer de 85 años murió. El alcalde de Kursk informaba de que un edificio de apartamentos de varias plantas ha sido dañado como consecuencia del ataque con drones. Los residentes fueron evacuados a una escuela cercana.
Pendientes también de China, de su respuesta a la guerra comercial desatada por Donald Trump, hablando ya de boicot a productos de Estados Unidos. Hacemos una pausa, 2 minutos. La información enseguida en Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Seguimos en Negocios Televisión mirando la última hora, pendientes de la respuesta de China a Estados Unidos, pero mirando también a las últimas horas que acontecen en estos momentos. Miramos a una información de la CNN. La Administración de Estados Unidos considera el cierre de cerca de 30 embajadas y consulados extranjeros mientras planea reducir su presencia diplomática en el exterior para recortar costes administrativos. Es lo que apunta un documento interno del Departamento de Estado. Según el informe, Washington podría cerrar sus embajadas en Luxemburgo, Malta, Lesoto, la República Centroafricana, la República del Congo y Sudán del Sur. Además, también considera cerrar 5 consulados en Francia, 2 en Alemania y 2 en Bosnia y Herzegovina, mientras que un consulado en Reino Unido, Corea del Sur y Sudáfrica podría cerrarse. El documento también pide reducir el tamaño de las misiones diplomáticas de Estados Unidos en Somalia e Irak y redimensionar otros puestos diplomáticos. Trump sigue sacando la tijera. Habla del cierre de 30 embajadas y consulados en todo el mundo. También les contamos que uno de los vídeos más virales estos días en las redes sociales chinas, compartidos por principales portavoces del gobernante Partido Comunista, ha sido un discurso del líder Mao Zedong sobre la entrada de China en la guerra de Corea para luchar contra fuerzas estadounidenses. Aquella fue la única vez que los ejércitos del gigante asiático y de Estados Unidos han chocado en un combate directo. En China se habla ya de un boicot a los productos de Estados Unidos con vídeos que se están haciendo virales en las redes sociales. La guerra arancelaria desatada por Donald Trump ha despertado a una masa nacionalista china que llevaba tiempo sin sobresaltos. Las redes sociales, como por ejemplo Weibo o la que es el equivalente a TikTok en China, está hablando ya directamente de hacer boicot a productos de Estados Unidos. También hay comerciantes que dicen que van a dejar de vender artículos fabricados en Estados Unidos. Incluso propietarios de tiendas, restaurantes y supermercados han llegado hasta el extremo de asegurar que van a preguntar la nacionalidad a todos los extranjeros que entren a su negocio. En caso de que algún cliente sea de Estados Unidos, le hará pagar más. Decía, el servicio adicional por atender a clientes de Estados Unidos será del 145%, es lo que se podía leer en la cuenta de redes de un restaurante de Hangzhou, al sur de China, haciendo referencia a la suma de todos los aranceles que Trump ha impuesto este año a los productos chinos importados.
Mirando la última hora, hablamos del CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, viene advirtiendo sobre la guerra comercial en las últimas semanas, hablando sobre precisamente cómo puede afectar esta guerra con China, esta guerra comercial que ya está teniendo impacto en los mercados, en los bonos, en las acciones. Hay entrevista y declaraciones de Jamie Dimon a Financial Times. Dice que aconseja a las autoridades chinas que aborden las preocupaciones globales sobre las prácticas comerciales, en particular el dumping y el exceso de capacidad para aliviar las tensiones de la guerra comercial. Dimon insta a un diálogo abierto, comenzando por la comprensión mutua de los objetivos, y enfatiza la colaboración con los aliados para establecer condiciones comerciales justas. Dimon aboga por una interacción respetuosa, advirtiendo contra la disociación entre Estados Unidos y China, que considera factible pero indeseable. Destaca también la importancia de mantener sólidas alianzas occidentales y abordar los problemas de seguridad nacional y comercio desleal, a la vez que se fomenta el crecimiento económico para beneficiar a todos, en particular a los grupos de bajos ingresos, sin agravar la fragmentación global. Jamie Dimon pide a Estados Unidos y a China que dialoguen en un momento en el que habla sobre la fragmentación global. Dice que esta guerra comercial desatada por Donald Trump puede llevar a las amenazas nucleares. Ojo al aviso por parte de Jamie Dimon, como decimos, el CEO de JP Morgan, en una entrevista con Financial Times que se acaba de publicar hace escasos minutos, insta a Estados Unidos y a China a dialogar. Dice que esta fragmentación puede terminar conduciendo a una amenaza nuclear. Mientras tanto, Xi Jinping ha advertido este martes que la guerra comercial va a erosionar el orden económico mundial. Es lo que apuntaba en Vietnam, donde arrancaba su gira por el sudeste asiático para reforzar lazos con la región. En una reunión con el presidente vietnamita, Xi dijo que las guerras comerciales erosionarán el sistema de comercio internacional, la estabilidad del orden económico global y los intereses legítimos de todos los países del mundo, especialmente de los países en desarrollo. Sin mencionar a Estados Unidos, instaba a Vietnam a oponerse conjuntamente a los juegos de poder y al unilateralismo en el marco de la guerra comercial tras los primeros aranceles anunciados por Washington. Mientras tanto, China ha ordenado a sus aerolíneas que no acepten más entregas de aviones Boeing en respuesta a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 145% a los productos chinos. En concreto, Pekín también ha solicitado a las aerolíneas chinas que suspendan la compra de equipos y piezas para aeronaves a empresas estadounidenses, según Bloomberg. El gobierno chino considera maneras de brindar asistencia a las aerolíneas que alquilan aviones Boeing y enfrentan costes más altos. Mientras tanto, este lunes el gobierno chino anunciaba restricciones de visados para funcionarios de Estados Unidos que han tenido un comportamiento atroz en el Tíbet, es lo que informaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lin Yan dijo que la medida estaría dirigida al personal de Estados Unidos que ha actuado de forma atroz en relación con los asuntos relacionados con el Tíbet. Sus declaraciones tienen lugar después de que Estados Unidos impusiera una medida similar a funcionarios chinos relacionados con prácticas regulatorias de esta región. Seguimos hablando de China. Autoridades policiales de Harbin, en la provincia del noreste de China, están tras la pista de 3 estadounidenses integrantes de la Agencia de Seguridad Nacional vinculados a presuntos ciberataques contra China. En este sentido se manifestaba el portavoz del Ministerio de Exteriores de China. Decía que tienen una alerta por ataques cibernéticos. Este es su mensaje. Cyber activity by the U.S. government. China raised concerns with the U.S. through various means on its cyber attacks on China's key infrastructure. We urge the U.S. to take a responsible attitude on the cybersecurity issue and stop any attack, including cyber attack and groundless vilification on China. China will take what is necessary to protect its own cybersecurity. En Europa les contamos que el portavoz de la Comisión Europea, Olo Gil, ha dicho este martes que las normas de la Unión Europea, en particular las que regulan la salud y la seguridad alimentaria, no forman parte de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y nunca lo serán. Agregaba que las reglas del mercado digital tampoco están en discusión, pero decía que la oferta de la Unión Europea de aranceles 0% sobre bienes industriales, incluidos los automóviles, sigue sobre la mesa. Sugería que el sindicato está dispuesto a considerar otras áreas también, pero que se requiere un nivel adicional de compromiso de Estados Unidos para seguir avanzando. Šefčovič tuvo, dice, una reunión productiva con sus homólogos de Estados Unidos, pero la Unión Europea necesita una idea más clara sobre cuáles son sus resultados preferidos en estas
negociaciones. Rechazaba las afirmaciones de Trump de que la Unión Europea se está aprovechando de Estados Unidos. Mientras tanto, Kaja Kallas, jefa diplomática de la Unión Europea, ha pedido a los líderes europeos que no participen en las celebraciones militares en Moscú el 9 de mayo para mostrar, dice, solidaridad con Ucrania. Putin ha invitado a los líderes de China, India y Brasil, junto con Eslovaquia y Serbia, que espera unirse al bloque de los 27 miembros, decía Kallas. Lo que también se discutió muy claramente, y lo dijeron diferentes Estados miembros de la Unión Europea, es que cualquier participación en los desfiles o celebraciones del 9 de mayo en Moscú no se tomará a la ligera por la parte europea, considerando, decía Kallas, que Rusia libra una guerra a gran escala en Europa. En este sentido, Kallas añadía que el bloque no quiere que ningún miembro potencial se una a las celebraciones que marcarán el 80 aniversario de la derrota de Alemania con Rusia. Mientras tanto, el primer ministro francés ha dicho que los aranceles de Trump han causado una tormenta global y han afectado la confianza en todo el mundo. François Bayrou advertía que era un momento de la verdad para Francia mientras intenta arreglar sus finanzas públicas, agregando que en su opinión Trump había creado un tsunami de desestabilización. Decía Bayrou, el hecho de que este poder haya pasado al lado de los agresores es un giro dramático, una advertencia que arruina nuestra visión fundamental del mundo. Polonia también, miramos a declaraciones por parte de Donald Tusk, el primer ministro polaco. Dice que no solo quiere mostrar solidaridad con Ucrania, sino también ganar dinero con ella. Es lo que afirma el primer ministro polaco, cuyas palabras fueron citadas por el portal onet.pl. Decía Tusk, no será que Polonia se solidarice con Ucrania, mientras que otros se lucran, por ejemplo, con la recuperación. Nosotros seremos solidarios y nos lucraremos con ello. Decía, protegeremos diligentemente nuestros intereses y los de las empresas polacas. Es lo que apuntaba Tusk en un foro en Varsovia, hablando sobre la participación de Polonia en el proceso de reconstrucción de Ucrania. Volvemos a hablar del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Ha dicho que Washington estaba trabajando muy duro y que había una buena opción de que se pudiera alcanzar un acuerdo comercial con Reino Unido. Decía, sin duda estamos trabajando muy duro con el gobierno de Starmer. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso amplios aranceles a las importaciones británicas, sacudiendo la economía mundial, haciendo caer los precios de las acciones y generando temores de una recesión mundial. Desde entonces, Trump ha dado marcha atrás en los aranceles, reduciendo la tasa pagada sobre las importaciones de la mayoría de los países al 10% y el sábado eximiendo del impuesto a los productos electrónicos como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. También miramos al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ha visitado el norte de Gaza en su segundo viaje conocido a la zona desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. Es lo que anuncia su oficina este martes. La declaración ha sido difundida por varios medios locales tras el regreso del líder. Su visita anterior a esta parte de la franja tuvo lugar el pasado 26 de noviembre de 2023 durante una visita temporal. Hoy más temprano el primer ministro ha rechazado una vez más cualquier noción de un Estado palestino durante una conversación telefónica con el presidente francés Emmanuel Macron. También miramos a la respuesta de Irán a Donald Trump. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha dicho este martes durante una reunión con algunos funcionarios del país que Teherán no es ni demasiado pesimista ni demasiado optimista sobre las negociaciones del acuerdo nuclear con Estados Unidos. Decía, es una medida decidida y bien implementada desde el principio. Claro que somos muy pesimistas respecto a la otra parte, pero somos optimistas respecto a nuestras propias capacidades. Washington y Teherán mantuvieron sus primeras conversaciones sobre un posible acuerdo nuclear después de mucho tiempo el sábado pasado. La próxima reunión tendrá lugar el próximo 19 de abril. Precisamente hablaba con Netanyahu el presidente francés Emmanuel Macron, mojándose sobre la situación en torno a la franja de Gaza, hablando sobre los aranceles de Donald Trump. Escuchamos ya.